Vamos a arrancar bien desde el principio con lo que es la lógica proposicional. La lógica proposicional tiene como elementos las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? ¿Se acuerdan qué son las proposiciones? Sí, son oraciones de las cuales se puede determinar su valor de verdad, si son verdaderas o falsas. Son siempre oraciones declarativas. Ya está. Ahora me gusta más. Claro, porque si no oraciones es muy vago. Son declaraciones, son afirmaciones, son argumentos. Si queremos que también se les llama, que el único requisito que le exigimos es que se pueda decir si es verdadero o falso. ¿Sí? Esas son las proposiciones y son los elementos con los que se constituye la lógica proposicional. Usualmente se utilizan letras, para nombrar los elementos, letras minúsculas a partir de la P de proposiciones, y de ahí arranca, P, Q, R, S. Fíjense que nosotros lo que vamos a ver es la lógica de las proposiciones. No nos interesa el contenido en sí de una proposición, o qué está diciendo, sino su lógica. Entonces, lo primero que surge es que, dada una proposición P, automáticamente surge como una operación monómica la negación de P, el argumento negado, que hay distintas formas de representarlo gráficamente, de acuerdo a, no gráficamente, en nomenclatura, de acuerdo a qué parte estemos, si estamos en lógica abstracta, si estamos en álgebra, hay distintas formas. Nosotros en general vamos a ponerle ese simbolito. También lo pueden encontrar como este simbolito, lo voy a poner entre paréntesis, de acuerdo a qué tipo de álgebra estamos viendo. También lo pueden encontrar como un apóstrofe, ¿sí? Y en circuito generalmente se usa una barra arriba. Todos significan lo mismo. La negación. ¿Y qué es la negación? Y es muy simple. Si mi proposición es verdadera, la negación, ¿cómo va a ser? Falsa. Y si mi proposición es falsa, la negación va a ser verdadera. Esa es la primera operación unaria o unitaria que se define en la lógica proposicional. ¿Se entiende? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿En el trabajo práctico puede ser que aparezca la simbología sea un signo menos? También Bien. puede Sí, usarse. porque o sea, en los ejercicios está, o sea, yo lo interpreté como que era la negación, tiene un menos en vez de estas formas, digamos, de escribirlo. Pero ojo, no si me estás hablando de que tenés una fórmula matemática. No, acá en los ejercicios que usted ha dado en el práctico, por Bien, ejemplo, en el punto 5, aparece el signo puede estar al menos. menos adelante, sí. Se Exacto. utiliza, sí, Bien, ok, gracias. sí. Estos elementos, proposiciones, también obviamente se le llaman variables proposicionales, ¿sí? Que son los elementos. Y esto sería una fórmula proposicional. Esta es la primera operación que se define que es una operación unitaria. Ahora vamos a empezar a ver operaciones binarias, es decir, entre dos elementos, entre dos proposiciones. La primera que vamos a ver es la disyunción.
La disyunción, cuyo símbolo es ese, y que se lee como O. Entonces, una fórmula proposicional puede ser esta, que se lee como P o Q. ¿Sí? ¿Qué nos dice la disyunción? Por lógica. Obviamente, como nosotros no sabemos la naturaleza de P ni de Q, para saber la verdad o falsedad de la disyunción, tenemos que analizar todas las posibles combinaciones de resultados. ¿Sí? Es decir, puede ser que la proposición P sea verdadera y la Q sea verdadera, o que la proposición P sea verdadera y la Q falsa, o que P sea falsa y Q sea verdadera, o P sea falsa y Q sea falsa. Entonces, fíjense que esto que se llama tablas de verdad, lo que yo estoy volcando son todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de P y Q, porque yo no sé quién es P y quién es Q. Obviamente, si esto yo lo llevo a un ejemplo concreto, de todas estas se me va a limitar a una, porque yo voy a poder decir, ya voy a poder saber el valor de verdad de cada una, entonces ya puedo saber cuál es el resultado de la disyunción. La disyunción dice que para que sea verdadera esta fórmula, por lo menos una de las dos tiene que ser verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, la proposición P puede ser, me voy a comprar una camisa. Y la proposición Q puede ser, me voy a comprar un pantalón. Entonces, P o Q sería, me voy a comprar una camisa o un pantalón. Bueno, si me compro la camisa, estoy cumpliendo. Si me compro el pantalón, también. Y si me compro ambos, también. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ahora, esta disyunción, que también se le llama conectivo lógico porque conecta dos proposiciones, hay en realidad de dos tipos. Hay una en sentido amplio, que es esta, y hay otra que es en sentido restringido, que es la disyunción excluyente, que nosotros en el lenguaje cotidiano también la tenemos. Nosotros tenemos un o que es excluyente. ¿Sí? No todas las frases con un o en el medio tienen el mismo sentido para nosotros. Hay un o y hay un o. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Entienden lo que les estoy preguntando? ¿O lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe, claro, qué claro. Bien. ¿Se les ocurre algún ejemplo de una o disyuntiva en el lenguaje cotidiano, con un ejemplo cotidiano? ¿Cómo la usarían? ¿Hace calor o hace frío? ¿Hace calor o hace frío? Bien, ahí tenemos un ejemplo. No se pueden dar las dos. O se da una o se da la otra. ¿Voy a ir al cine o a la montaña? O voy al cine o voy a la montaña. No puedo hacer las dos actividades. Entonces, ese o excluyente o exclusivo, que se simboliza, una de las formas de simbolizarla, con una barra horizontal abajo de la disyunción, va a tener una tabla de valor similar
a la del O inclusivo, pero ¿cuál es la diferencia? Que no se pueden cumplir las dos. Es decir, que estos valores de verdad devolverían un resultado falso. Es decir, que va a ser verdadera la disyunción excluyente cuando alguno de los dos sea verdadero, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo verdaderos. ¿Sí? Perfecto. Bien. La siguiente operación binaria que vamos a ver es la conjunción, que se simboliza de esta manera y se lee como una I. ¿Y qué es lo que me dice una conjunción? ¿Cuál será la tabla de verdad? Si yo analizo todas las posibles, los posibles valores de verdad de ambas proposiciones, la conjunción I significa cumplimiento simultáneo de ambas proposiciones. Es decir, que solo va a ser verdadera en el caso de que las dos sean verdaderas. Solo ahí va a ser verdadera. Y acá voy a hacer un paréntesis, que lo voy a hacer a lo largo de la materia muchas veces. Nosotros como profesores tenemos que tener mucho cuidado en lo que hablamos y en cómo hablamos. Y es muy común en la vida diaria usar el I y el O en forma indistinta. En la vida diaria. Pero en matemática tienen un significado completamente diferente. ¿Sí? Es decir, la conjunción, cuando yo en matemática digo y, significa que ambas proposiciones se tienen que cumplir para ser verdaderas. ¿Sí? Si basta con que una se cumpla y la otra no, entonces estoy usando mal el conectivo lógico. No es un y, es un o. ¿Sí? Y hay distintas formas de escribir el i en matemáticas. ¿Sabían ustedes? Por ejemplo, ¿están familiarizados con esto? ¿Qué es esto? Un sistema de ecuaciones. Ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien. ¿Saben por qué se escribe con llave? ¿Por qué se escribe así y no se escribe así? ¿O por qué no se escribe así? Porque ambas ecuaciones están relacionadas entre sí. Bueno, pero lo podría hacer así. Porque es un conjunto. Es un conjunto. No, esa llave no es de conjunto. Esa llave Es un i. es un i. Porque una ecuación incluye la otra, No, ¿no? no incluye. Esa llave es una conjunción, es otra forma de escribir una conjunción en matemáticas. Cuando yo pongo algo así entre llaves, significa un y. Es decir, que este sistema, una solución de este sistema será un par de ordenado XY que satisface esta ecuación y esta ecuación. Ambas. Se tienen que cumplir las dos. Exactamente, la solución, José, tiene que ser para ambas. Ese es el I.
¿A que no sabían eso? Por eso se escribe entre llaves. Entonces, como profesores tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. Cuando yo digo, por ejemplo, el conjunto A está formado por todos los elementos X, que son números reales, y X es mayor que 3 y menor que 8, ese I tiene todo el peso lógico de la conjunción. Es decir, esto quiere decir cumplimiento simultáneo de ambas proposiciones. ¿Sí? No es indistinto. Muchas veces van a ver que a veces ponen punto y coma, pero en realidad lo que corresponde poner es un I, porque es un cumplimiento de ambas. Número 1. Número 2. Acá también, en esto que he escrito, hay otro I implícito, que no está escrito, no está explicitado, pero está. Hay un cumplimiento simultáneo. Y que X es mayor a 3 y X es menor a 8. Exactamente. Es decir, acá hay implícito una conjunción. Es decir, se tienen que cumplir ambas desigualdades. ¿Sí? Por eso, fíjense, ustedes vieron cuando ustedes dan valor absoluto, por ejemplo, x menos 3 mayor que 2. ¿Sí? Cuando ustedes dan valor absoluto, esto se desarma en 2. Ustedes a los alumnos les enseñaron que si era de menor, entonces quiere decir que x menos 3 está comprendido entre 2 y menos 2. Pero si x menos 3 en valor absoluto es mayor que 2, eso quiere decir que x menos 3 es mayor que 2 o que x menos 3 es menor que menos 2. ¿Sí? Es decir, acá tengo un solo intervalo y acá tengo 2. Los alumnos tienden a veces, en el apuro, a tratar de aplicar esta propiedad acá. Y lo que les da, imagínense que acá me daría que x es mayor que 5 o x es menor que 1. ¿Sí? Y ellos escriben así. X mayor que 5, menor que 1. Díganme si no les ha pasado. Si han dado valor absoluto, que se le hayan escrito así el resultado. ¿Solo a mí? ¿Me ha pasado? Bien, y lo que ellos no alcanzan a entender es que esto es una falacia. Esto es una imposibilidad matemática. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que sea al mismo tiempo mayor que 5 y menor que 1. Porque acá hay un I implícito. Por eso se tiene que separar. Por eso yo lo tengo que escribir así. Bueno, justo borré el resultado. X mayor que 5 o X es menor que 1. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está ok? Bien. Sí, pero Sí. Habíamos quedado en la conjunción y la disyunción. Como mi pizarrón es chiquito, ustedes van a perdonar, pero yo tengo que ir borrando. ¿Ok? La conjunción y la disyunción cumplen ciertas propiedades. ¿Sí? ¿Se acuerdan de alguno?
La distributiva, Conmutativa. conmutativa, asociativa, distributiva. Bien. La asociativa, vamos a empezar por... Cumple la asociativa. Es decir, que si yo tengo 3 proposiciones con disyunciones, ¿sí? Tiene el mismo valor lógico esta ecuación proposicional que esta ecuación proposicional. Como todavía no nos hemos adentrado nosotros en otras operaciones binarias, vamos a usar este símbolo para representar 2 ecuaciones proposicionales que tienen el mismo valor lógico. Dicho de otra manera, tienen la misma tabla de verdad. ¿Sí? Tanto para la disyunción, para la conjunción como para la disyunción, también se cumple la asociatividad. Bien. Recién dijeron también la conmutatividad. Es decir, P y Q es lo mismo que Q y P, lo cual es casi obvio viendo las tablas de verdad. Y P o Q es lo mismo que Q o P. Una consulta, profesor. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros ponemos equivalencia y cuando ponemos igualdad? Que no le hemos definido la igualdad. Yo te podría poner también, más adelante en el curso, en vez de esto, te voy a poner así. Pero no te lo puedo poner ahora porque no lo he definido. ¿Entendés? Bien. Ujú. Lo mismo pasa con el igual. Yo para ponerte igual, primero tengo que definirte qué voy a considerar como igual. Bien. Asociativa, conmutativa, propiedades que cumplen, sí. Distributiva, sí. ¿De quién sobre quién? De conjunción sobre la disyunción y viceversa. Exacto, o sea, distributiva de la, llamémosla así, de la conjunción sobre la disyunción o de la disyunción sobre la conjunción. Es decir, P y Q o R tiene la misma equivalencia lógica que P y Q o P o R. Lo mismo para la disyunción sobre la conjunción. En el último paréntesis, ¿no sería P y R? Gracias. Eso es cuando tu cabeza trabaja en el paso siguiente. ¿Sí? Distributiva. Idempotencia. ¿Se acuerdan cuál es la idempotencia? Sería la negación de la negación. No. Esa que vos decís es la de involución. La idempotencia Ah, claro, sí. P o P tiene el mismo valor de verdad que P. O Q y Q tiene el mismo valor de verdad que Q. Esa es la idempotencia.
La que vos decís es la involución o la involutiva. Que es la negación de una proposición, tiene el mismo valor de verdad que la proposición. Y también vamos a definir, perdón, las otras propiedades que se cumplen son las leyes de Morgan. ¿Qué son las leyes de Morgan? ¿De qué hablan las leyes de Morgan? ¿Se acuerdan? ¿No? Yo acá lo tengo escrito porque, bueno, tengo la carpeta de álgebra 1 y dice una negación de la conjunción y Claro. negación de la disyunción. Exactamente. O sea, De Morgan lo que hace es determinar cuál es la negación de la conjunción y la negación de la disyunción. Y dice que la negación de la conjunción tiene la misma equivalencia lógica que la disyunción de los negados, o de los opuestos, como le quieran llamar. Y la negación de la disyunción es equivalente, lógicamente, a la negación, a la conjunción de los negados. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo a José, que no lo podemos ver, no lo conocemos. Entonces yo digo, José es fuerte y alto, ¿sí? José es fuerte, o sea, fornido y alto. Ven las dos proposiciones ahí, ¿no es cierto? José es fuerte es una y José es alto es la otra, y acá está la conjunción de ambas, no se repite el sujeto. Y José prende el micrófono y dice, no, profe, la verdad es que todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? ¿Cuál es la negación? Mira, ahora les voy a usar esta otra nomenclatura para que nos familiaricemos. ¿Cuál es la negación de que José es fuerte y alto? ¿Cuál sería la negación de esa conjunción? Díganmelo ustedes en palabras. ¿No es cierto que José es fuerte y alto? Bueno, no, lo que me acabas de decir es esto. Ah, listo. José es débil y bajo. Ah, bien. José No. no es fuerte ni alto. No. ¿Vieron? Todos dicen, de Morgan, pero la aplican mal. ¿Qué dice de Morgan? Que la negación de la conjunción. O no es alto. Ah, José no es fuerte o José es alto. esa es la negación. No es fuerte o no es alto. Ese es tiene la equivalencia lógica de decir, José no es fuerte o no es alto. Son reburros. Ojo, ojo. Bueno, ven, acá tiene mucha importancia cuando hablamos nosotros, en nuestro lenguaje, cuando negamos una afirmación,
¿Cuál es, digamos, cómo tendríamos que decirlo? ¿Sí? ¿Se entiende? José, ¿entendiste el ejemplo? Bien, muy bien. Alguien dijo José Profe. débil. No sé si es débil. ¿Por qué no puede usar débil? Vamos a la lógica. Porque no está en la preposición. Muy Dice bien. alto. Número uno. Segundo, porque no sé si lo opuesto de fuerte es débil. No lo he definido. Entonces, lo único que puedo decir es, no es fuerte. Porque estoy negando la proposición, no la cambien. ¿Sí? Profe, A tengo ver, una perdón, duda. perdón, termino de aclarar. Sí, perdón. Obviamente que en ciertas circunstancias, cuando yo conozco la naturaleza de las proposiciones, puedo usarlo. Es decir, si yo digo un número no es par, es equivalente a que yo diga el número es impar. Porque yo sé que no hay otra posibilidad, que el opuesto de par es impar. ¿Sí? Pero en este caso, no, porque no he definido fuerte, como para decir que el opuesto es débil. En lo otro sí, porque sé que es o es par o es impar. ¿Se entiende? Entonces, si no es par, puedo decir es impar. Sí, Carolina. Profe, yo tengo una duda. Ahí en el ejemplo, para hacer una equivalencia, ¿no debería estar negado que José es fuerte y alto en la primera oración para hacer una equivalencia lógica? Está negado. Te hice Ah, otra le ha puesto nomenclatura. arriba. Ah, claro, perdón, perdón. Te Ahora dije, sí. te voy a usar otra nomenclatura para que te familiarices. Claro, claro, perdón. Ese Ahora sí. apóstrofe, acordate, fíjate al principio que escribí, también es una forma de negar. Bien. Genial, ¿Sí? gracias. Sí, sí, sí. Bien. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ver ahora otra operación entre proposiciones que es el condicional. El condicional, que se simboliza con esa doble flecha, o flecha doble, mejor dicho, no doble flecha, con flecha doble, tiene una tabla de verdad muy particular, pero obviamente que es lógica. Y ustedes creo que la van a poder entender mejor si les doy un ejemplo. ¿Sí? Supónganse que estamos hablando de esta materia y P sea estudiar y Q sea aprobar el examen final. ¿Sí? Entonces, si estudio y me va bien, apruebo, diría que eso está bueno, ¿no es cierto? Sería el resultado lógico. Si no estudio, si P era estudiar, falso sería no estudio. Y apruebo, bueno, me la canchería, pero también estaría bueno, ¿no es cierto? Si no estudio y no apruebo, bueno, es lo justo. No estudié, no aprobé. Pero ¿cuál es el problema? Si estudio y no apruebo. Eso no me gusta.
Eso es lo que tengo que evitar. ¿Sí? ¿Se entiende? Irene, Sí, 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 profe, se entiende. Profe, eso no es una implicación, no es lo mismo. claro. El condicional o implicación. Escúcheme una cosa. Acá tengan mucho cuidado. Ah, bien, bien, Otra yo lo había vez, visto como volvemos, implicación. como profesores. La implicación, el condicional, se escribe así, pero no se pronuncia, no se lee así. ¿Cómo se lee? Entonces. P, entonces Q. No, Si P, entonces Q. ahí está. Condicional. Sí, Claro, con el if adelante. sí, con el sí delante. El sí es el condicional. Sí, P, entonces Q. ¿Sí? Así se lee. Si lo voy a leer sin el sí, lo tengo que leer dándole el sentido que dijo Mariano. ¿Cómo leerías, Mariano, esto como vos lo dijiste? Lo maté. A ver, vos dijiste, Mariano, ¿Con qué? vos dijiste, Ah, Mariano, perdón, ¿con qué ejemplo? Perdón, ¿con qué ejemplo? léemelo como vos dijiste que también conocías al condicional. No, como la entonces, si P, entonces Q. Ujú. Ah, no. Vos me ¿Y no dijiste que el sería, condicional, ¿cómo, Carolina? no sería P implica Q? Exacto, exacto. Bien, 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 bien. Viste que vos me dijiste que también era la implicación. Sí, sí, sí. Entonces, P implica Q. son las dos únicas formas válidas de leerlo. Yo puedo decir P implica Q o puedo decir si P entonces Q. No las mezclen. ¿Sí? Bien. Ahora van a hacer un ejercicio. Ustedes me van a demostrar que el condicional tiene la misma equivalencia lógica que este esquema. No P o Q. Háganlo. ¿Tiene un igual, profe? No, Porque equivalencia no se lógica. ve por el brillo, justo da el brillo de la pantalla, no sé qué. A ver, si mejora, voy a prender la luz. Estos problemas no los tiene Julio, profe. ¿Se ve Ahí bien está. ahí? Sí. Bien. Quiero que me lo demuestren, que lógicamente tienen la misma tabla. ¿Cómo van a hacer? Pongan los valores de verdad posibles de P y Q, nieguen P, y después lo último que tienen que hacer es la columna de la disyunción. sí, profe, se prueba. Te dio la misma tabla. Sí. Sí, Perfecto. sí. Bien. Nada más que me quedó el condicionado al final. ¿Está bien? No entiendo. El condicional me queda al final, no en el medio.
O sea, me queda verdadero, falso, falso al final. Acá te tiene que dar lo mismo que esto. Si no te da lo mismo, no es equivalente lógico. Ah, bien, Ojo. no me da. Pusiste todos los posibles valores que pueden tomar P y Q. ¿Sí? Yo los puse, pero como estaban negados, puse falso, falso, verdadero, verdadero. Ah, yo hice lo mismo. Sí, yo también digo negado, no niego. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero ahora no tengo que confundirme, tengo que comparar esta columna con esta. ¿Sí? Y ojo, tengan en cuenta que es una disyunción. La disyunción es verdadera cuando al menos uno de los dos es verdadero. O sea, que acá es verdadero, acá es falso, acá es Sí, verdadero, ahí dio. es verdadero. ¿Ven que me da Igual. lo mismo? Profe, en la conjunción, el único falso es cuando P es verdadero y Q es falso, ¿verdad? No, perdón, no acá, en la conjunción. Claro, en la conjunción. En la conjunción los dos tienen que ser verdaderos. Perdón, en la implicación, en la implicación. Ah, pará, me estás haciendo un lío. Acá, en el primero. En el condicional Sí, solo es falso cuando, digámoslo de esta manera, cuando el antecedente. partiendo de un antecedente verdadero llegas a un consecuente falso. Exacto, porque no se notaba bien si usted había puesto verdadero o falso. Son los dos verdaderos, los últimos dos. Sí, Ujú. Ponete los anteojos, Mariano. Entonces da demostrado. está demostrado. Muy bien. Ya van a ver para qué nos sirve esta equivalencia lógica. Ahora, el condicional tiene tres condicionales asociados. Es decir, si mi implicación directa es P implica Q, o si P entonces Q, yo tengo una implicación contraria que es no P, entonces no Q. Esa sería la contraria. ¿Sí? Pero también puedo tener la recíproca, que es si Q, entonces P. Y obviamente la que se llama contrarrecíproca. Esta sería la contrarrecíproca. De la proposición original, del esquema original. ¿Sí? Profe, perdón, no se ve. En la contraria es una negación en Q, ¿verdad? Sí, La contraria es negar los ambos. Bien. exacto. Ahora, ustedes tienen la tabla de la implicación directa. Demuéstrenme que la implicación contrarrecíproca tiene la misma equivalencia lógica. Es decir, hagan la tabla del contrarrecíproco y prueben que le da lo mismo que la directa.
Sí, da igual. Da igual. Es decir, que la implicación contrarrecíproca y la implicación directa tienen el mismo valor lógico. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque muchas demostraciones en matemática se demuestran por el contrarrecíproco. ¿Sí? Es decir, resulta más simple demostrar algo por el contrarrecíproco, a veces, que por la implicación directa. ¿Me entienden lo que les digo? Por ejemplo, vamos a demostrar que si el producto de dos números es impar, entonces ambos números son impares. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Si el producto de dos números es impar, entonces ambos números son impares. Fíjense cómo quedó bien claro cuáles son las proposiciones, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la proposición P? El producto de dos números es impar. Sin el sí. El sí Claro, es para sin el leer la proposición. El producto es impar. Producto de dos números, obviamente. El micrófono, Marce. Mariano, perdón. Dale con Marcelo. ¿Y cuál sería la proposición Q? El resultado es impar. No, esa sería la Ambos P. números son impares. Ambos números son impares. Bien. Y yo lo que quiero probar es que si P, entonces Q. Si el producto de dos números es impar, entonces ambos números son impares. Y lo voy a demostrar por el contrarrecíproco. Es decir, probando que no Q implica no P. Porque ya vimos que el contrarrecíproco tiene el mismo valor de verdad. ¿Sí? ¿Cuál sería no Q? Si Q es ambos números son impares. Ambos Ambos números números son Son pares. Ambos números no son impares. Ambos ¿No? números son pares. No. Estás usando mal la de Morgan. Ambos números no son impares. Ahí no estoy diciendo nada. Ahora, si yo me meto con la paridad o imparidad de cada uno de los números, tengo que tener en cuenta de Morgan. Es decir, ambos números no son impares. Ambos. Es una conjunción. No, ¿cómo niego la conjunción? Con el O. O sea, ambos números no son impares es lo mismo que decir que
A ver, si les resulta más fácil, vamos a suponer que los números son A y B. ¿Cómo niego? De Morgan. El ambos es la conjunción, es el I. A y B. A y B sería acá, es impar, y yo tengo que negarlo. Es decir, no es cierto que A y B sean impares. ¿Cuál es la negación? Entonces, Ambos números no son impares o ambos... No. Ah, no me acuerdo. No es cierto que A es impar o no es cierto que B es impar. ah, ahí está. Entonces, si no es cierto que A es impar, quiere decir A es par o B es par. ¿No es cierto? Porque recién, justamente, mira, hablamos de esto. Negar la imparidad es afirmar la paridad, porque no hay otra posibilidad. Si decimos que el número no es impar, entonces es par. Pero a ver, ¿entendieron que esto y esto es lo mismo? Es decir, acá están diciendo esto, el lenguaje simbólico sería, no es cierto que el producto de ambos números es igual, es impar. No es cierto que A es impar y B es impar. O, para usar la simbología lógica, eso es lo que tengo que negar. ¿Y cómo lo niego? A es par o B es par. ¿Sí o no? O más o menos. Sí, profe, se entiende bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, profe, se entiende bien. Está bien, claro. gracias. Fíjense, nosotros queremos demostrar esto por el contrarrecíproco. Así que, ¿de dónde partimos? De no Q. Partimos de esto. A es par o B es par. ¿Sí? Bueno, supongamos que A es par. Es lo mismo suponer si B es par. Voy a suponer que A es el par. Si A es par, entonces A lo puedo escribir como 2K. Con K, no sé, supongamos que estemos hablando de los enteros, ¿sí? Con K, un número entero. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Bien. sí. Sí, profe. Luego, A por B es igual a 2K por B. Pero el producto de números enteros es asociativo. Así que 2K por B lo puedo escribir como 2. Lo puedo asociar de esa manera. Y como el producto de números enteros es una ley de composición interna, el resultado de K por B me da, llamémosle T, otro número entero. ¿Sí? Porque es interna la multiplicación. Entonces esto lo puedo escribir como 2T con T, un número entero. Por lo tanto, fíjense, el producto de los dos números me dio ¿qué? Un número par. Un número par.
¿Y a dónde quería llegar yo? Ah, que nunca escribimos quién era no Q, no P. Si P es el producto es impar, la negación del producto es impar, no P, ¿cuál será? El producto no es impar, o sea, el producto es par. Yo partí de no Q y llegué a no P. Demostré la propiedad por el contrarrecíproco. Luego he demostrado que si el producto es impar, ambos números son impares. ¿Cómo? Por el contrarrecíproco.